Hola, ¿qué tal? Estamos aquí compartiendo nuevamente principios de la palabra de Dios que sé que te van a ayudar para que puedas tener una vida victoriosa en todo. Esa es nuestra visión y esa es nuestra oración también. Hoy en este día quiero hablar sobre pactar o pactando con Dios. Hay un pasaje de la Escritura que quiero leer para que sirva de referencia a lo que estamos hablando y se encuentra en el libro de Éxodo. Dice así: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaron pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. La Biblia es un libro de historias que nos cuenta sobre todas las cosas la relación de Dios con personas, con familias y con naciones. Y esta relación tiene muchos aspectos, pero uno de los aspectos más importantes es cuando Dios invitaba a la gente a hacer un pacto. Y lo encontramos la idea del pactar con Dios a través de toda la Biblia, desde Adán, diríamos, hasta el Nuevo Testamento en Jesucristo. Y así en medio podemos encontrar Dios pactó con, o Abraham pactó con Dios, Noé lo hizo, Moisés lo hizo, David lo hizo, etcétera, etcétera. Y en momentos de crisis nacionales, el pueblo siempre apelaba al pacto o restaurar el pacto. Bueno, ¿qué es un pacto realmente? La verdad que no interesa cómo le digamos, le podemos llamar pacto, promesa, compromiso, pero es una palabra que nosotros damos de compromiso con Dios basados en una promesa que Dios nos dio. Y nosotros nos comprometemos basados en esa promesa a ciertas cosas. Y Dios nos promete en sus promesas bendecirnos de diferentes formas y maneras, y nosotros hacemos nuestra parte. Por supuesto no estamos hablando de la salvación, pero estamos hablando de la vida diaria. En este caso, Dios se acordó del pacto. Y muchas de las veces cuando los profetas y la gente clamaba a Dios, decía: acuérdate del pacto, acuérdate de la promesa. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo entra esto? Bueno, en primer lugar, la palabra pacto significa ligarme a alguien. Es como si ponerse un listón, encadenarse a alguien más, y ahora estoy ligado a esa persona en todo lo que hago. Cuando yo comencé a ser pastor, o iba a empezar a ser pastor, realmente todavía no era, yo recibí un desafío a quedarme a vivir en Los Ángeles. Mi visión, mi meta, todo lo que yo quería no estaba en Los Ángeles, todo estaba en otro lugar. Y yo ya tenía mis planes, yo ya tenía todo planeado bien, pero de pronto Dios me dice: no, te quiero que te quedes aquí en Los Ángeles. Y yo me puse a orar porque la verdad yo no quería hacerlo. Puse a orar y Dios me dio una palabra, y aquí es donde empieza el primer pacto serio que yo hice con Dios. El primer compromiso, como lo queramos llamar, que yo hice con Dios. Dios me dio una palabra, y esa palabra fue basada en el Evangelio de Juan, donde dice así: que si el grano de trigo no cae a la tierra, en este caso Dios me decía: tú eres el grano de trigo, la tierra es la ciudad de Los Ángeles, y muere, no va a llevar fruto. En otras palabras, yo determinaba quedarme, Dios no me iba a forzar, pero si yo no me sembraba en la ciudad, yo sé lo que me esperaba. Y eso lo encuentro en la Escritura. Toda persona que rechaza el llamado de Dios puede hacer muchas cosas, pero en el fondo siempre estará vacío. Porque nuestra satisfacción completa en la vida es: estoy haciendo lo que Dios quiere, para lo cual me dio vida, para lo cual quiere que yo haga. Yo tuve que hacer un compromiso con Dios. Hice un trato con Dios. Le dije: Señor, está bien, estoy dispuesto, y esa fue mi ofrenda en ese momento. Estoy dispuesto a ponerte en el altar. Estaba hincado, estaba en la escuela bíblica, en un altar ahí, y dije: estoy dispuesto a poner en este altar mi futuro, mis planes, todo. Si tú quieres que me quede en Los Ángeles, yo no lo entiendo realmente, porque yo no quiero estar aquí, pero si tú me lo pides, aquí está todo. En ese momento, cuando yo hice eso, yo estaba haciendo un contrato con Dios. Yo estaba haciendo un compromiso. Yo me estaba comprometiendo porque Dios me dio una palabra, y yo sabía que había un precio que pagar. Yo me comprometí con Dios y le dije: Señor, si tú me das para la escuela, si tú arreglas las cosas entre yo y Amparo para que nos podamos casar,
y la iglesia que me están hablando, yo puedo ir a ayudar a esa iglesia y se hace todo, Señor, entonces aquí está todo, te entrego todo. Dios nos llena, es algo sorprendente, porque yo dije sí, renuncié a todo, empecé la iglesia, pero a los 4 meses me pidieron, deja la iglesia, y todos mis planes parecía como que no, y yo le dije, Señor, pero si yo te entregué todo, yo renuncié a todo, y 2 semanas antes de que me case, tengo que dejar la iglesia. Y de veras fue un momento muy difícil para mí. Pero yo le dije a Dios, Señor, yo ya hice un compromiso contigo, yo hice un pacto contigo, y yo me voy a mantener fiel, y yo sé que tú vas a ser fiel a tu promesa. Milagrosamente, al poco tiempo me dijeron, te puedes quedar en la iglesia. No solamente como pastor interino, pero como pastor. Por supuesto, no era una gran iglesia, había unos cuantos miembros, no había nada, pero esa era la visión de Dios para mi vida en ese momento. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es de que he vivido en la paz de Dios, en la bendición, y cientos, y yo puedo decir sin temor, miles de personas han sido bendecidas, alcanzadas, salvadas a través del ministerio de esta congregación en estos últimos 30 años. Literalmente miles de personas han sido bendecidas, todo por un pacto que hice con Dios. Dios fue fiel. No ha sido fácil en la historia. Hace rato compartía con la congregación y estaba compartiendo en Génesis como cuando Abraham trajo la ofrenda, porque Dios estaba diciendo, quiero entrar en pacto contigo, y Abraham trajo la ofrenda, y cómo vinieron las aves a querer robar la ofrenda, y vino las tinieblas, y vino la oscuridad, y él se mantuvo, y Dios vio su fidelidad y honró al padre de la fe. Yo te motivo a que verdaderamente, si tú tienes una palabra, si tú tienes una promesa de Dios para tu vida, no tengas temor darle a Dios lo que Él te pida. No es solamente dinero, mayormente Dios quiere en nuestras vidas, y cuando estamos dispuestos a hacerlo, Dios te bendice abundantemente. Yo creo en eso. Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas, y si tú crees como el padre de la fe Abraham, le crees a Dios, Dios te bendecirá grandemente. Nuevamente mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que tú puedas tener una vida victoriosa en el nombre de Jesús.